Carta de Santiago, en el capítulo 2. Carta de Santiago, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Santiago, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer un viaje con un amigo en coche y este amigo va a conducir. Nosotros, para ir más tranquilos, para quedarnos más tranquilos, le preguntamos, oye, Pepe, tú me imagino que tienes carnet, me imagino que sabes conducir, tienes experiencia, vamos a ir un viaje, por favor, espero que sea seguro ir contigo, efectivamente. Y él contesta muy seguro y con mucha certeza, por supuesto que tengo carné. Y conozco el código perfectamente. Es más, hice un examen perfecto. El examen teórico saqué 0 fallos, el examen práctico no tuve ni una sola falta y nada, no me hizo falta nada. Lo conozco todo perfectamente. Nosotros al escuchar eso nos quedamos tranquilos, ¿verdad? Bueno, ya por lo menos sabemos que este hombre sabe y bueno, un accidente le puede pasar a cualquiera, pero por lo menos sabe conducir, conoce el código, etcétera. De repente empezamos a observar que nada más arrancar, este amigo, se salta un semáforo en rojo. Ya nos quedamos un poco así, ¿no? Y no solo eso, sino que vemos una señal de prohibición de ir a más de 50 por hora y miramos el cuenta kilómetros y vemos que va a 80 y subiendo. Luego hay un peatón delante nuestro que va a cruzar por un paso de cebra y no solo no para, sino que acelera para pasar delante de él, haciéndole al peatón correr para atrás, porque si no le pilla. Y ya de remate lo miramos y va sin cinturón de seguridad. ¿Qué le dirías tú a este amigo? Yo le diría, tú dirás que sabes conducir, tú tendrás carné, tú tendrás todos los exámenes que hayas hecho, lo habrás hecho perfecto, pero yo no me montaré contigo en el coche nunca más, porque tus hechos demuestran todo lo contrario. Por mucho carné que tú tengas. Otro ejemplo. Imaginemos que estamos en un aeropuerto. De pronto, una persona se cae al suelo
Nos acercamos y observamos que no puede respirar, se está ahogando, se está asfixiando. Se lleva las manos al cuello, se intenta como librar de algo, hasta que no puede respirar. Una persona hasta al lado comenta que estaba comiendo, se comió un trozo de carne y después le pasó esto. El hombre se asfixia, se está poniendo morado. Nosotros nos damos cuenta que necesita que le hagan una traqueotomía, porque es que no puede respirar. Una traqueotomía es una perforación en la tráquea para que en momentos de que no puede respirar, por lo menos que pueda respirar, y luego ya en el hospital lo tratan. Entonces, claro, eso lo ve cualquiera, ¿no? Nos estamos viendo que se está muriendo este hombre. Alguien grita ahí, ¿hay algún médico? Lo típico, ¿no?, de las películas. ¿Hay algún médico en la sala? A lo que un hombre que está ahí viendo todo en primera fila, este incidente, está ahí en primera fila, dice, sí, yo soy médico. Para que este hombre sobreviva, hay que hacerle una traqueotomía ipso facto, en este momento, si no va a morir. Y se queda ahí. Después de sus palabras, este hombre en cuya solapa luce una tarjetita que pone cirujano del aparato respiratorio, con su maletín en mano en el que lleva todo lo que necesita para hacer una traqueotomía en ese momento. Pero se queda ahí, de pie, sin hacer nada. ¿Tú qué harías? ¿Qué le dirías? Yo le diría, usted no es médico ni nada que se le parezca. Por mucha carrera que tenga, por muchos estudios que tenga o títulos que posea. Porque acaba de demostrar que usted no es médico porque usted tendrá la formación para ello, los medios para trabajar, pero no tiene la vocación, no tiene el carácter y el amor por las vidas humanas que requiere su profesión, por mucha preparación que usted tenga. Y así, desgraciadamente, muchas iglesias están llenas de personas que dicen ser cristianos, tienen el título de cristiano, pertenecen a la membresía, predican, cantan, oran, pero sus vidas no demuestran que realmente sean cristianos. Eso es así. Así Santiago en el versículo 14 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y algunos os preguntaréis, ¿acaso la salvación no viene solo por medio de la fe? Y no por obras, para que nadie se gloríe, como hemos leído en Efesios capítulo 2 antes. Le podríamos preguntar a Santiago, Santiago, ¿estás diciendo que la salvación viene por la fe más las obras? ¿Estás diciendo eso, Santiago? Alguno le diría incluso, Santiago, tienes que estudiarte la carta del hermano Pablo a los romanos. Santiago, la salvación no es por obras, es por gracia por medio de la fe, Santiago. Tienes que estudiar más. Mas el justo por la fe vivirá, Santiago. No por la fe más las obras, por la fe. ¿En qué quedamos? ¿Tengo caso a ti o a Pablo? ¿No? Le diría alguno también. ¿Te hago caso a ti o le hago caso a Pablo? Parece que se contradicen, ¿verdad? ¿Cómo que si la fe podrá salvarle? Léete la carta a los Efesios. Bueno, ya está, ya le hemos echado la bronca a Santiago, ¿no? Como si fuera un hermano que le está echando la bronca. Pero si somos buenos lectores de la palabra, no nos quedamos ahí, ¿verdad? Porque continuamos leyendo y meditándolo y sacando las conclusiones al respecto en el contexto de lo que dice todo el consejo de Dios, lo que dice toda la palabra. Lo contrastamos con otras cartas, lo contrastamos con todo el contexto de toda la palabra. Y si continuamos leyendo, Santiago nos pone una ilustración muchísimo mejor que las que he puesto yo antes. Cuando dice en los versículos 15 al 17, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, vamos a aclarar, definitivamente. Santiago no nos está enseñando que la salvación venga por la fe acompañada de las obras. Eso que quede claro desde el principio. Nos está enseñando el lugar que corresponde a la fe y el lugar que corresponde a las obras en la vida cristiana y en la iglesia. Y esos son los dos puntos principales que nos ocupan.
la fe y las obras. Son dos cosas diferentes, pero juntas. No pueden ir la una sin la otra. La fe salvadora no puede ir sin las obras. Pero ¿qué son la fe y qué son las obras? Vamos a estar viendo también la relación que hay entre ellas, la verdadera fe, la falsa fe, las verdaderas obras, las falsas obras, en cuanto a la salvación. Estamos hablando siempre del lado espiritual, del lado de la salvación. Pero primero vamos a entrar un poquito en contexto, solo un poquito, unas pinceladas para ver un poquito esta carta, ¿no? A quién estaba dirigida, quién era el autor, para saber un poquito de entonces cómo estaba, o sea, a quién estaba escrita esta carta. El autor era Santiago, que era el hermano pequeño, el hermano carnal de Jesús, del Señor Jesús. Y de Judas, no el que le entregó, el otro Judas. También tenemos una carta, la carta más pequeña es la de Judas, que viene antes de Apocalipsis. Una carta muy pequeña, pero muy fuerte, muy buena. Y Santiago, en principio, había rechazado a Jesús como el Mesías. Lo vemos en Juan capítulo 7, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, sus hermanos carnales. Quiero eso dejarlo claro, porque con eso hay una pequeña controversia por ahí con las religiones. La Biblia deja claro que Jesús tenía hermanos carnales, ¿vale? Dos de ellos eran Santiago y Judas. Y le decían, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero más adelante creyó. Cuando el Señor le salió al encuentro después de resucitar, ahí ya creyó. Ahí ya creyó. Santiago fue pastor de la iglesia de Jerusalén durante 30 años. Y esta epístola está considerada como una guía práctica del cristianismo. Se caracteriza por el uso de contrastes, lo genuino con lo falso, lo blanco con lo negro. Contrasta así para dejar claro lo bueno y lo malo. Cuanto más contrastas lo bueno o lo negro con lo blanco, más claro es lo blanco sobre lo negro que sobre lo gris. Se caracteriza por eso esta epístola. Es una de las características. Es una de las llamadas epístolas generales, porque no iba dirigida a ninguna iglesia local, como las epístolas de Pablo, por ejemplo, iban cada una dirigida a la iglesia de Roma, a la iglesia de Colosas o a la iglesia de Éfeso. Bueno, esta no. Esta iba dirigida a los cristianos, a los judíos cristianos que estaban esparcidos por las diferentes regiones. ¿Vale? Y según los temas abordados, los 4 problemas principales de estos judíos cristianos eran 4. Los principales. La falta de práctica de buenas obras. La falta de práctica de buenas obras. Parece que querían enriquecerse y había abusos de los ricos, por parte de los ricos, sobre los hermanos más pobres. Estamos hablando dentro de creyentes, hermanos. No estamos hablando de... Estamos hablando de dentro de supuestos creyentes. Era la iglesia. Había problemas de chismorreo y de murmuraciones, problemas de falta de paciencia en medio de las pruebas. Eso era lo principal que pasaba con este grupo de hermanos. No sé si les suenan de algo los problemas, como he dicho. No sé si... Desgraciadamente son muy comunes en las iglesias de hoy. También caracteriza a esta epístola su familiaridad con las enseñanzas de Jesús presentadas en el Sermón del Monte. Tienen mucha similitud, tienen mucha relación. Hay ecos a lo largo de toda la carta de ello. Por ejemplo, nuestro texto de hoy lo podríamos relacionar con Mateo 5, los versículos de 14 al 16, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta carta es un recordatorio de que cualquiera puede decir que es cristiano, pero la verdadera evidencia de la fe genuina se manifiesta por la manera como uno vive. Voy a repetir eso. Esta carta es un recordatorio de que cualquiera puede decir que es cristiano. Cualquiera.
Pero la verdadera evidencia de la fe genuina se manifiesta por la manera como uno vive. Como hemos dicho antes, vamos a tratar sobre lo que es y no es la fe, y lo que son y no son las obras verdaderas, las obras falsas. Vamos a empezar entonces ya hablando de la fe, después de esta introducción. Como sabemos, en el mundo hay muchas formas, ¿no?, de hablar de fe. No solo los cristianos hablamos de fe. En el mundo se habla de fe constantemente. Los incrédulos hablan de fe y tienen fe. Una persona cuando está enferma y va al médico, el médico le receta unos medicamentos, ¿no?, para su enfermedad. Y uno se los toma, ¿por qué? Porque tiene fe en que el médico le ha recetado algo que es bueno para su enfermedad. Bueno para su salud, no bueno para la enfermedad, bueno para curar la enfermedad. Entonces eso es fe. Porque si no tuvieras fe en que el médico te ha dado algo bueno, estarías desconfiado, ¿no? No te lo tomarías. También tenemos fe en nosotros mismos cuando tenemos una prueba, una competición, un examen, etcétera, y nos hemos preparado bien, ¿verdad? Decimos, tengo fe en que va a salir bien, porque voy bien preparado. Tengo fe. Es otra forma de fe. Incluso los incrédulos y ateos tienen fe. Cuando dicen que el universo fue creado por una explosión espontánea, por la cual se alinearon los planetas y dio lugar a la vida de una forma química y luego fue evolucionando, etcétera, etcétera, ellos tienen incluso más fe que los cristianos. Porque eso no se lo cree nadie, vamos. Ellos tienen más fe que nosotros, hermano. Es increíble. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de fe, alguno de estos tipos de fe, de estos ejemplos, ¿tendremos salvación? Porque dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? ¿Tendremos salvación por este tipo de fe? Por supuesto que no. La palabra de Dios nos define la fe en Hebreos 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1, en un solo versículo nos lo dice claro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, nuestra fe, la fe que salva, la fe del cristiano, es una fe que tiene certeza, no es una fe ciega, certeza, es una fe de algo seguro, certeza. ¿Pero certeza de qué? Certeza, dice, de lo que se espera. No es una fe ciega, insisto, certeza de lo que se espera. Es decir, es una fe que tiene certeza en que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Cuando nuestra fe está en las promesas de Dios, podemos dar por seguro que es una fe totalmente auténtica y tenemos la esperanza verdadera de que todo se va a cumplir, porque Dios no miente. Es una fe que viene de Dios. Es un don de Dios, como hemos leído en Efesios al principio. Es un regalo de Dios. No es una fe que tengamos nosotros, es una fe que viene de Él. Es una fe que es por el oír, un oír especial, que es por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Cuando a un incrédulo que está ordenado para salvación, que es oveja del Señor, pero todavía es incrédulo, por la perfecta voluntad de Dios Padre, se le predica el Evangelio, la buena noticia, se le dice que está en condenación al llevar toda su vida negando a Dios, pecando contra Él, siempre en contra, rebelde. Pero que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se hizo hombre. Vino a vivir en obediencia al Padre. La obediencia que nosotros nunca hemos tenido. Nadie ha tenido la obediencia al Padre. Él la tuvo como hombre. Y murió en la cruz para pagar la deuda que tenemos con Dios. Él vivió perfecto y siendo perfecto murió en la cruz y pagó nuestra deuda. Una deuda que nosotros no podemos pagar y todo aquel que en él cree será salvo. En ese momento el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estuvo ahí, ¿verdad? Ahí vemos la Trinidad en la conversión. Le da vida y le da ese oír. Ahora oye. Ahora es cuando oye. Ahora es cuando ve también. Se ve su propio pecado que antes no veía. Antes lo veía, se veía perfecto, ¿verdad? Nos veíamos perfectos todos antes, ¿verdad? Y luego Él nos mostró nuestra imperfección.
Esta persona ahora se reconoce pecadora y clama, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ahí es cuando clama, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cuando el Espíritu Santo ya ha hecho la obra, ¿verdad? Le ha dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y ahí entiende que para eso vino Cristo, para deshacer las obras de las tinieblas y siendo inocente y justo ponerse en el lugar de los culpables que somos nosotros, miserables que somos, para pagar la pena y salvarnos de la ira de Dios Padre. Dice que el Señor está contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Eso es la raza humana. Dios mismo nos salva de Dios. Así es. Dios mismo nos salva de Dios. Nosotros no nos salvamos. Él es quien nos paga. Él paga su propia deuda para librarnos del castigo que nosotros nos merecemos de Él. No sé si Él se paga a sí mismo la deuda que teníamos nosotros con Él. Y así nos libra y nosotros somos los beneficiados. Pero el que paga es Él también. Nosotros no hemos pagado. Nosotros hemos incumplido desde el principio. Y con esa fe, ¿qué viene? El arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe son dos caras de una misma moneda. No puede haber fe genuina sin arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darse la vuelta. El arrepentimiento es dejar de hacer las obras de las tinieblas, darse la vuelta y empezar a hacer las obras de la luz, las obras del reino de Dios. Ya tiene esa fe maravillosa que salva, ya esta persona es realmente oveja transformada, es una nueva criatura y ya pasa de regocijarse en el pecado a aborrecerlo y regocijarse en nuestro precioso y glorioso Dios y Señor Jesucristo. Y esto, el arrepentimiento, nos lleva al segundo punto del sermón, ya que es la primera obra que prueba que un cristiano es cristiano. El arrepentimiento es la primera obra que prueba que un cristiano es cristiano. Ya hemos distinguido la fe humana de la mundana, la fe salvífica, la salvadora. Entonces, ¿qué lugar tienen las obras? Si me acompañan a Gálatas capítulo 5, versículo 6, vamos a leer solo un versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Este versículo nos da luz sobre el tema, ya que sabemos que la Biblia se interpreta con la misma Biblia, ¿no? Es una de las bases de la hermenéutica bíblica. Además de conectar a Pablo y Santiago, que en cierto modo parece que se contradicen, ¿no? Y evidentemente no se contradicen. La palabra de Dios no se contradice, es perfecta. Otra cosa es que enfatice un atributo especial según qué momento, según qué lugar y según qué contexto, pero la armonía de la palabra de Dios es perfecta, infalible. Hay una historieta breve, pero es como una ilustración, ¿no? Que cuenta que el diablo estaba manteniendo una reunión de trabajo con los demonios para decidir cómo convencer a los seres humanos de que Dios no existía. Entonces, en esa reunión un demonio sugirió que le dijeran a la gente que Jesucristo en realidad nunca había existido, que es todo un invento y que los hombres no debían creer esa ficción. Otro demonio, el segundo, sugirió que convencieran a los hombres de que la muerte es el final de todas las cosas y que no es necesario preocuparse por la vida después de la muerte, puesto que no hay nada. Ya uno se muere, se acabó, no hay nada. Eso es lo que sugería el segundo demonio. Y finalmente, el demonio más inteligente sugirió que debían decirles a todas las personas que hay un Dios y que hay un Jesucristo y que creer en Él salva. Eso decía, eso proponía. Pero que uno puede salirse con la suya simplemente profesando una fe, tomando una decisión un día, levantando la mano y después continuar viviendo en pecado. Evidentemente decidieron usar esta táctica, porque era la más
inteligente, ¿no? Aquí Santiago estaba escribiendo a un grupo en el que abundaba esta creencia, el evangelio liberal, el antinomismo. El antinomismo es una palabra que es una horrible herejía de creer, como ya confesamos la fe en Cristo, ya Él nos ha salvado, ya no importa cómo vivamos. Ya podemos pecar cuanto queramos porque Él ya pagó en la cruz y eso ya está hecho. Eso es una terrible herejía. Eso desgraciadamente, está entrando mucho en las iglesias. Nuestra fe es una fe que obra por el amor, como hemos leído en el versículo de Gálatas. Es una fe viva que nos lleva a obrar según la voluntad de aquel que la da. Nuestra fe nos lleva a vivir el sermón del monte. Las obras de las que habla Santiago son obras de justicia que nacen de un corazón regenerado. Son obras que tienen como finalidad, y aquí está la clave, la gloria de Dios. Los incrédulos también hacen buenas acciones. Muchos pertenecen a ONGs, hacen buenas acciones, son buenas acciones, ¿no? Dan de comer a pobres y hacen buenas acciones. Pero su finalidad nunca es que el nombre del Señor sea glorificado. En el fondo tienen una razón egoísta. El que no lo hace para ser visto por los demás, lo hace para calmar su conciencia o sentirse mejor. Ay, es que he visto una imagen y emocionalmente me ha impactado y hago esto y ya me siento mejor. Eso es una razón egoísta. La razón está en el mismo, no en el prójimo y mucho menos en Dios. La razón por la que hacen esas obras está en su propio yo, en su propio ego. Observando el ejemplo que pone Santiago en los versículos 15 y 16, repetimos, dice, si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago se está refiriendo a las buenas obras entre hermanos aquí. A ayudas entre ellos y que unos se preocupen por los otros. Como explicamos al principio, viendo el contexto de la época de la iglesia, era una iglesia que parece que presumían de su fe, presumían de su doctrina, pero no se veía en las buenas obras. No se veía. Incluso los ricos abusaban de los hermanos pobres en la misma iglesia y los discriminaban. Por eso Santiago pone este ejemplo, porque discriminaban los ricos a los pobres. Ahora en la actualidad podemos observar que en muchos países ocurre lo mismo, que no se ve. Muchos profesan cristianismo, pero no se ve. Por ejemplo, en Brasil, el cristianismo en sus diferentes denominaciones alcanza a un 89% de la población. Un 89%. Cualquier cristiano diría que es una buena noticia, ¿no? Que, pues mira, gloria a Dios, ¿no? Porque cuanto más cristianismo haya, mejor, ¿verdad? Ahora, cuando te pones a mirar un poquito más a fondo, empiezas a mirar estadísticas del país, te das cuenta de que en 2018 han batido su propio récord de homicidios. El récord lo tenían ellos y ellos lo han batido en el 2018, en un 3% más que el año anterior. Esto significa que en Brasil solo asesinatos, de media hay 175 muertes diarias, asesinatos. No tengo nada contra Brasil, es un ejemplo que pongo. Y esto va subiendo. Y ahí vas viendo que algo no cuadra, ¿verdad? Algo no cuadra. Si hay cristianismo, sube la delincuencia, algo no cuadra, ¿no? Al igual que la fe que salva va acompañada de arrepentimiento, no puede ser de otra manera, ya que el arrepentimiento es darse la vuelta, como hemos dicho, las obras tienen que acompañar a la fe, porque son resultado de la fe. La fe tiene que ir acompañada de obras coherentes con las enseñanzas del Señor. Si no, es una fe falsa. La fe tiene que ir acompañada de obras coherentes con las enseñanzas del Señor. Si no, es una fe falsa. Las buenas obras son el fruto de la fe que el Señor nos regala.
Él actúa en nosotros y nos produce el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice en Filipenses 2:13. Como, volviendo al Sermón del Monte, como hemos dicho antes, ¿no? El Sermón del Monte, en Mateo 7, 15-20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No por su chapita, no por lo bien que ora, no por lo bien que canta, por sus frutos los conoceréis. Pero bueno, ¿y cuáles son los frutos buenos y malos? ¿Cuáles son los frutos buenos y malos? Bueno, pues nos lo dice Juan en su epístola. La primera epístola de Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y también en 1 de Juan, el capítulo 3, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso le mató. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí por el tema del amor, porque dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amaos, amémonos los unos a los otros, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Pero debemos tener cuidado porque ahí en el mundo lo que se entiende por amor es muy diferente al verdadero amor que Dios habla en la palabra. Debemos tener cuidado porque Dios no se contradice, como hemos dicho antes. Y el amor, el verdadero amor, está basado en la verdad. El verdadero amor no puede ir separado de la palabra. El verdadero amor cumple la palabra. Aunque a veces duela, aunque a veces no parezca amor, pero eso no parece al mundo. Nosotros sabemos que es amor, porque el amor hace lo que conviene. El amor hace lo que conviene, no hace lo que a ti te gustaría. Hace lo que te conviene. Así que siempre cuando hablemos de amor, por favor, vamos a coger la palabra del Señor y vamos a contrastarlo, a ver si eso que estamos hablando de amor está conforme a la palabra o está fuera de la palabra. Porque si está fuera de la palabra, es un amor falso, pecaminoso y maligno. Sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y solo por medio de la fe. Pero esta salvación se tiene que ver manifestada en el creyente desde el mismo momento en que cree y se arrepiente. Desde el mismo momento. La salvación se ve manifestada en un cambio inicialmente brusco. Cuando el Señor salva a una persona, primero tiene un cambio brusco. Evidentemente se nota en esa persona ya un cambio inicial. Y luego hay un crecimiento ya más progresivo, que ya eso es hasta el final. Hasta que el Señor venga o hasta que partamos nosotros. Eso se llama santificación. Eso es la santificación. Que es ni más ni menos que irnos pareciendo cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Santificación no tiene nada que ver con ritos, no tiene nada que ver con hacer esfuerzos extra, tiene que ver con santificarnos, con parecernos al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos nuestra responsabilidad en ello. La santificación nosotros debemos esforzarnos en escudriñar la palabra, de dependencia del Espíritu Santo, en oración siempre, para crecer en gracia y conocimiento. Y aprender a conducirnos delante de Dios y de los hombres, como a Él le agrada. Eso es la santificación. Sí, hermanos, la salvación es un camino.
La salvación es un camino estrecho, en el que Él nos ha puesto. El Señor nos ha puesto en ese camino, por su gracia, y el cual nos lleva a la vida eterna. Todavía no hemos llegado, pero vamos caminando. Vamos por ese camino, vamos caminando. Y aunque es un camino estrecho, no nos saldremos nunca. Pero no nos saldremos nunca porque Él nos mantiene en el camino. Cuando nos estamos saliendo, Dios nos vuelve a llevar a la senda, nos hace así y nos lleva otra vez. Él nunca va a dejar que nos salgamos. Pero muchas veces cuando tropezamos, Dios usa a un hermano o a una hermana. Dios usa medios. Cuando tropezamos muchas veces Dios usa a un hermano para ayudarnos a levantarnos. Y eso es la iglesia local, amados hermanos. Todos estamos en el camino y todos estamos para levantarnos y apoyarnos los unos a los otros. Pero desgraciadamente en este camino entran algunos por su cuenta. Y entran, y quieren llegar a la meta por sus fuerzas. Cosa imposible, claro. Eso es imposible. Y hacen tropezar a los verdaderos peregrinos. Pero el Señor Jesucristo advierte sobre eso también. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, 6. La fe que no da fruto de buenas obras es la fe que tienen los demonios, lo dice Santiago en el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Eso es otro tipo de fe. También los demonios creen y tiemblan, porque saben el tormento que les espera. Romanos 12, versículo 2 dice, hablando Pablo a los creyentes, a la iglesia, enseñando las prácticas cristianas, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un predicador que se llama Paul Wasser, no sé si alguien lo conocerá, ¿aquí?, que dijo en una ocasión, todo aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios lo salvó? ¿De qué? ¿De qué lo salvó si sigue viviendo como antes? Dios no nos salva para que sigamos en tinieblas, sino que nos llevó por medio de la fe a su luz admirable para buenas obras. Para buenas obras. Nos lleva a un cambio radical de vida. El que robaba ya no roba, el que estafaba ya no estafa, el que evadía impuestos ya no evade impuestos, el que era homosexual ya no es homosexual. Eso es lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, del 9 al 11, perdón, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Son 10 ejemplos que pone hoy Pablo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y todo eso éramos todos antes. Todos éramos así, todos. Por cierto, estos versículos los puso hace un tiempo un jugador de rugby australiano que se llamaba Israel Folau, lo tengo aquí. Y claro, el mundo lo aborreció. Este hombre publicó en su cuenta de Instagram una imagen de esta que se pone en Instagram con versículos y cosas y ponía lo siguiente: borrachos, homosexuales, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrones, ateos, idólatras, puntos suspensivos. El infierno os espera, arrepentíos, solo Jesús salva. Eso fue lo que puso este hombre en su cuenta personal de Instagram, ¿vale? La dictadura LGTBI, porque es una dictadura, es una idea totalitaria, ¿vale?, está manejando el mundo a su antojo. Porque a este hombre ahora le han recriminado que ha dicho que los homosexuales irán al infierno. Solamente.
que los homosexuales irán al infierno. No habla de los ladrones, de los mentirosos, de los idólatras, de los fornicarios, de los homosexuales. Para mí, desde mi punto de vista, el único fallo que tuvo este hombre fue no poner antes la Biblia dice. Y así, de paso, quitarse problemas y así, de paso, darle la gloria al que se la merece. Y darle la autoridad a quien tiene la autoridad. Porque esas palabras son de la Biblia, son del Señor, no son de Él. Y para mí ese realmente fue el único fallo que veo yo ahí. Por eso tenemos que tener cuidado con las cosas como las hacemos, como las decimos, ¿no? Debemos tener sabiduría también en eso. Debemos tener sabiduría. Hasta para predicar la palabra debemos tener sabiduría. No digo que haya que hacer cosas, ni grandes cosas, sino sabiduría a la hora de predicar, sabiduría a la hora de publicar cosas en nuestras redes sociales, etcétera. Sabiduría, porque nos puede traer problemas y nos pueden cortar, como desgraciadamente le pasó al hermano Will, ¿no? Que puso algo y le cortaron la cuenta, al hermano Will Graham, el pastor Will Graham de Almería. A veces por cualquier cosa sabemos que este mundo está dirigido por una dictadura que se llama LGTBI. Bueno, ya no sé por dónde va, LGTBIQ, no sé qué, no sé cuánto, ya no saben ni cómo van a terminar. Pero la Biblia dice, eso es importante. No nos apropiemos de la palabra. La Biblia dice. Así lo hacía el apóstol Pablo, esperaba el momento preciso, estudiaba a las personas, estudiaba alrededor, convivía con ellos y siempre le daba la autoridad a Dios. Siempre la autoridad la tenía el Señor. El creyente amolda su vida al Evangelio, a la palabra de Dios, sabiendo que lo que Dios dice es perfecto, aunque a nosotros nos parezca lo contrario a veces, como en el ejemplo, como se estaba hablando del amor. A veces el amor parece todo muy bonito y realmente no es tan bonito. Por ejemplo eso, el LGTBI, dicen que es amor, pero eso no es el verdadero amor. Ese amor es falso, ese amor es pecaminoso. ¿Por qué? Porque no está conformado a la palabra de Dios, punto. No está conformado a la palabra de Dios. Entonces nos dejamos llevar por las emociones. El hombre está caído, el hombre está totalmente caído, tiene distorsionado el amor, tiene distorsionado la fe, tiene distorsionado todo. Tenemos la imagen de Dios, pero tenemos esa imagen totalmente distorsionada. Todas nuestras emociones están distorsionadas hasta que vamos a Cristo. En Cristo ya nueva criatura somos. El ejemplo lo pone también Santiago en nuestro texto, en los versículos 21 y 22, que dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Acompañadme a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, para saber un poquito de qué está hablando aquí Santiago, ¿no? Aunque muchos lo sabréis, pero sobre todo evidentemente los pastores. Pero vamos a leerlo y a refrescarlo un poquito. Vamos a leer desde el versículo 1 al 13, porque está hablando, a ver de qué está hablando, ¿no? Aquí el Señor, Santiago aquí, sobre entregar a Abraham a su hijo Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces
Habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Amén. ¿Cuál fue el resultado de la fe de Abraham? Quiero resaltar 2 puntos. Primero, obedecer a Dios. Él tenía fe, por lo tanto obedecía a Dios. Y en segundo lugar, creer en la promesa de Dios por encima de su lógica personal. ¿No creéis que Abraham pensaría: pero Señor, ¿cómo voy a matar a mi hijo? Me estás pidiendo que mate a mi propio hijo. Si Dios además le había prometido que de Isaac le nacerían muchas naciones y serían benditas. La lógica humana sería: si mato a Isaac, mato la promesa que Dios me ha dado o que Dios me hizo. Pero Abraham sabía que incluso si la mataba, Dios es poderoso para levantarle de los muertos. Eso Abraham lo sabía. Por lo tanto, la fe y las obras actuaron a la vez. Actuaron a la vez. Aún así, Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, sino que más bien Dios sería quien sacrificaría a su propio hijo por Abraham más adelante. Dios sería el que sacrificaría a su propio hijo por Abraham y por todos los que han de ser salvos. Jesús sí fue llevado al monte como cordero al matadero, y Jesús sí fue sacrificado. Después Santiago pone otro ejemplo, el de Rahab, la ramera, que en Josué capítulo 2 estaba en Jericó y creyó a Jehová y confesó que Él es el Dios verdadero. Y este creer con temor hizo que protegiera a los espías israelitas que habían llegado, prometiéndole estos a Rahab la salvación de su casa cuando Israel invadiera Jericó. Esos espías habían ido a reconocer la ciudad de Jericó porque iban a invadirla por orden del Señor. Entonces Rahab, como temía, se lo dijo y los escondió, y esa obra actuó junto a la fe. Fue el resultado de su fe. Con todo esto, nuestras obras no son para salvación. Somos salvos por obras, sí, pero por la obra de Cristo, que vivió como hombre, pero sin pecado, en obediencia perfecta a Dios Padre. Y esta obediencia y perfección es imputada, es transferida a nosotros por la fe en Cristo. La justicia de Cristo perfecta es transferida a nosotros por la fe. Es imputada, es la palabra más técnica, ¿no? Cristo además murió en la cruz soportando la ira del Padre que nosotros merecíamos. Recibió nuestro castigo, pagó en nuestro lugar y nos entregó su herencia. ¿Qué es su herencia? Todas las cosas es su herencia. Todas las cosas. Como dice en Lucas 10, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas. Esa es la única obra que ha sido aceptada por el Padre para salvación. Y lo demostró resucitándolo al tercer día. Así demostró Dios Padre que fue acepta esa obra y que fue totalmente pagada nuestra deuda, una vez y para siempre, solo un sacrificio, solo una vez. Y ahora el Señor está en gloria a la derecha del Padre, intercediendo, orando por nosotros continuamente,
hasta el día de su regreso, porque Él lo prometió que regresará. Y estaremos, los que hayamos creído con Él, para siempre. Una vez, para siempre. Pero tengo que decirte que si tú no estás en Cristo, si hay alguien aquí que no está en Cristo, amigo, amiga, si no has creído en Él, no te has arrepentido, si no has experimentado este cambio de vida que hemos hablado, aunque tú profeses ser cristiano, cristiana, si tú no has experimentado este cambio, si no has visto en tu vida este cambio de voluntad, este cambio de afectos, mi obligación es decirte que estás en condenación. Vas de camino al infierno. Ninguna obra que tú hagas te puede salvar. Ninguna. Porque dice la Biblia que quien rompe un solo punto de la ley, por ejemplo, si dijiste esa mentirijilla, te haces transgresor de toda la ley de Dios. Con esa mentirijilla que tú dijiste hace años, ya eres transgresor de toda la ley de Dios. Es como una cadena. Si rompes un eslabón, rompes la cadena entera. Alguien lo expresó de la siguiente manera: el hombre no puede salvarse por una obediencia perfecta porque no la puede lograr. No puede salvarse por medio de una obediencia imperfecta porque Dios no la aceptaría. ¿Estás libre de pecado? ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has tenido un mal pensamiento contra nadie? Porque de ser así, el Señor Jesucristo dijo que eres culpable de asesinato. Si has pensado mal de alguien, eres culpable de asesinato. Solo hay una salida, no le des más vueltas. Solo hay una salida, acude a Cristo. Pídele perdón, confiésale tus pecados y reconoce ante Él tu vana manera de vivir, arrepiéntete y pídele que cambie tu corazón. Reconócelo. Ve a Cristo. Él de ninguna manera te echará fuera. Si lo haces de corazón en verdad, de ninguna manera. Juan dice en el Evangelio, en su Evangelio, en el Evangelio de Jesucristo, escrito por Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, un versículo muy conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bonito, ¿verdad? Bonito. El problema es que el capítulo sigue y en el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cree en Jesucristo. Cree en Él, acude a Él. Es la única salida. Pero si estás en Cristo, hermano, hermana, amado hermano, amada hermana, estás observando el cambio en tu vida que el Señor hace en ti. Si miras tiempo atrás y te ves cómo estabas, te comparas cómo estás ahora espiritualmente, sin duda verás que estás mejor espiritualmente que antes. Sin duda. Si tú estás en Cristo, estás mejor. A veces se crece más, a veces poco, a veces menos, pero por lo general vamos creciendo en santidad, porque es Él el que actúa en nosotros. Y si tienes dudas de tu conversión, no sé si a alguien le sonará, ¿seré verdaderamente convertido? A mí me ha pasado, yo no sé, pero a mí me ha pasado de llegarme a preguntar eso. Señor, pero yo ¿cómo puedo ser? ¿Realmente soy convertido? Porque ¿cómo he podido pensar esto, hacer esto, decir esto? No te preocupes, porque la solución es la misma, exactamente que para el que no cree. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque la vida del cristiano es una vida continua de arrepentimiento y fe. No es una vez y ya está. Es continuo arrepentimiento y fe. Además, esa pregunta que se hace uno mismo es una de las más claras evidencias de que una persona es salva. Es una de las más claras, ya que proviene de la convicción de pecado que nos suministra el Espíritu Santo. No viene de un corazón caído, viene del Espíritu Santo. Y eso te hace sentir mal, pero es para bien. Es un mal que es para bien. Así hace las cosas nuestro Dios. Por tanto sabemos, solo en Jesús hay salvación, por medio de la fe. Pero esta fe no viene sola. Viene acompañada de un cambio en nuestra voluntad, que viene del Espíritu Santo, que nos hace querer, actuar, hablar, amar, en una palabra, obrar, de la forma en que a Dios le agrada y aborrecer el vivir como al Señor le desagrada.
Sigamos creciendo día a día, hermanos, en santidad, por medio de crecer en conocimiento a través del estudio de la palabra de Dios y en gracia. Por medio de aprenderlo en total dependencia del Espíritu Santo, como hemos dicho antes. Esto no es aprender matemáticas. Somos espirituales, ¿no? Sabemos que dependemos de Él, dependemos del Espíritu Santo. Tenemos que abundar en la oración, hermanos. Eso de ser llenos del Espíritu Santo, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una cosa que no tiene nada que ver con éxtasis, ni con balbuceos, ni con cosas extrañas, ni mucho menos desorden, sino santidad, aprendizaje de la palabra, dependiendo de Dios en oración. Así que es un imperativo. Seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Seamos llenos del Espíritu Santo. Amén.